Vamos a debatir ese tema. Saludo desde nuestros estudios en Quito al protagonista de esta noticia, el caricaturista Javier Bonilla, ecuatoriano, mejor conocido como Bonil, quien ha sido el primer profesional llamado a rendir cuentas de su trabajo por la Superintendencia de Información y Comunicación de Ecuador, recién formada bajo la Ley de Comunicación. Desde Caracas nos acompaña también Eduardo Sanabria, más conocido como Edo, caricaturista venezolano, quien denuncia que algunos de sus colegas han sido intimidados por su trabajo y que él propiamente en reiteradas ocasiones ha sido insultado por medio de su cuenta de Twitter por causa de algunas caricaturas en contra del gobierno venezolano. Señores, gracias por participar aquí en Suma la Noticia. Quiero refrescar la mente de nuestros televidentes, si me ayudan por favor con la caricatura de la discordia. La vemos y ahorita pues Bonil nos va a explicar qué era la intención que él quería comunicar, pero era inmediatamente después de un allanamiento al asesor de un asambleísta en Ecuador, al allanamiento a su casa, y eso es lo que él quiso plasmar en esta caricatura. Bonil, bienvenido, gracias por acompañarnos para toda nuestra audiencia en América Latina. ¿Cuál fue la intención de esta caricatura? Bueno, muchísimas gracias, buenas noches Andrea, gracias por la oportunidad de explicar al mundo los entretelones de este episodio que afuera muy difícilmente se puede entender porque hay detalles. Lo que sucedió con este dibujo es simplemente el relato del allanamiento al asesor del asambleísta de oposición, Jiménez, y con el lenguaje del humor, con el lenguaje de la caricatura. Mi intención, igual que en todas las caricaturas, es brindar al lector un mensaje a través de los recursos del humor de un suceso noticioso, de un hecho importante o que yo considero de relevancia. En este caso, el dibujo, como se puede apreciar ahí, con el lenguaje de la exageración o de la caricatura correspondiente, pero lo que le molestó al presidente o lo que le indignaba y la razón por la cual me ha llamado un gran mentiroso es el pie, en donde yo lo único que digo son los hechos, que era la policía y la fiscalía allanan casa de Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción. Bueno, pues al presidente me ha llamado que soy un mentiroso, que tengo que probar aquello de que se han llevado denuncias de corrupción. Y es muy simple, el día 27 sale las noticias en diferentes medios de comunicación en donde el propio allanado, el dueño de las computadoras, informa y dice que le preocupa la información que él tiene ahí de denuncias de corrupción que él ha hecho. Es más, él había publicado meses antes un libro, Ecuador Made in China, en el que habla de la triangulación de los contratos petroleros. Yo no sé, no entiendo la verdad en qué puedo haber mentido. Simplemente es la versión del allanado, como ya he dicho. Entonces me han conminado inicialmente por decisión presidencial a que yo pruebe eso. Y acto seguido ha dado la orden a la Superintendencia de Comunicación, quienes me han abierto un proceso administrativo. Pero ya ahí introducen otra figura como la de la agitación social o que trato de deslegitimar a la autoridad. En fin, hay una serie de detalles que los podemos ir conversando, Andrea, ¿no? Pero la intención del dibujo, repito, es la de todos los días, entregar al lector una caricatura. Bonil, gracias. Vamos con Edo desde Venezuela. Edo, gracias también por acompañarnos. Una cuestión importante que decía Bonil, hablaba de, con humor, plasmar una noticia o lo que pasa día a día en un país. Y si es humor, ¿por qué el humor puede ser irritante? ¿Por qué puede, según un gobierno, un presidente, desestabilizarlo? Hola Andrea, bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación y quisiera saludar también y darle mi apoyo al colega Bonil por este trance que está pasando. Y sí, mira, yo creo que el humor no es nada más que un espejo donde no solo se ven reflejados los ciudadanos, sino también los políticos. Y es una verdad incómoda. El humor siempre te refleja y el político siempre está acostumbrado a los aplausos, a las lisonjas o a que le digan sí a todo. Y bueno, no sé, me imagino que lamentablemente para ellos el humor no hace ese trabajo. El humor lo que hace es cuestionar al poder, y llámese al poder que esté. Bonil es un caricaturista, yo he visto su trayectoria y no es solo a este gobierno que ha
que ha cuestionado a través del humor, sino a los gobiernos anteriores, y es el mismo caso de nosotros. Entonces, claro, para el poder y el humor siempre han tenido una relación muy tirante, muy mala, y es un precedente un poco peligroso porque no estamos hablando de cualquier funcionario que ya de por sí es peligroso, sino del propio presidente de la República, que de alguna manera está cuestionando o tiene la discrecionalidad para decir si una caricatura es o no mentira o es de alguna manera insultante, y claro, a su vez pone todo el poder del Estado en contra de un comunicador el cual su única arma es el pensamiento y el lápiz. Entonces, claro, nosotros aquí en Venezuela también tenemos una buena historia con eso, porque uno también es intimidado con los mismos poderes del Estado. Pero eso siempre ha sido así, el humor es muy incómodo y tiene que serlo así, igual que el periodismo. Y yo creo que estos eventos pasan. Lo que sí noto es que, claro, en este caso es peligroso porque es el propio presidente de la República. Aquí en Venezuela hace tiempo el presidente fallecido Hugo Chávez también cuestionó a uno de los grandes caricaturistas de nuestro país, Pedro León Zapata, y de alguna manera lo cuestiona por su trabajo, pero es por eso, porque es que estamos mostrando, como humoristas gráficos, estamos mostrando al poder tal cual es. Yo lo comparo mucho con ese cuento que toda la gente conoce, que es del niño que dice que el príncipe está desnudo. Bueno, nosotros tenemos esa tarea incómoda de decir que el rey o el príncipe está desnudo, y eso a los príncipes y a los reyes no les gusta mucho. Ahora, Bonil, ¿pensó en algún momento que esta caricatura iba a ocasionar esa reacción del gobierno, del presidente? ¿Qué susceptibilidad cree usted que pudo haber tocado en esa caricatura para ocasionar esta reacción? Ya, bueno, antes que nada, un saludo a Eduardo, un saludo afectuoso al colega Edo. Muchas gracias por participar también aquí y el apoyo. No, en realidad uno no es que piensa con este dibujo le voy a matar o con este le. No, yo creo que a uno le sale un poco el humor, a veces sí, a veces no, pero porque el humor tiene una amplia gama de posibilidades. A veces puede ser muy ácido, otras veces muy festivo, a veces te puedes morir de la risa, otras simplemente sonríes y reflexionas, ¿no? Entonces tienes muchas posibilidades en todo esto que se llama humorismo, que en última instancia yo diría es una manera de ver. Ya lo ha dicho muy bien Eduardo, es una manera de confrontar al poder, o diríamos también de defenderse, porque el poder tiene una tendencia a generar los abusos, ¿no es cierto? Y ellos tienen generalmente las de ganar a los ciudadanos. Lo que podemos hacer es defendernos a través del humor, contar un chiste, en fin, y si es publicado mucho mejor. Entonces mi intención no ha sido eso, la susceptibilidad del poder o del poderoso. Un poco se explica, y no solamente con Rafael Correa, ¿no? Sino, bueno, sucedió con Hugo Chávez y con tantos y tantos monarcas o presidentes. ¿Qué es lo que pasa? El poder se toma tan en serio, y más aún si hablamos de gobiernos refundacionistas, en donde hacen, como decía un editorialista aquí, una ceremonia del cambio de la bandera, el izamiento de la bandera frente al Palacio de Gobierno. Es decir, son muy pomposos, son solemnes y se creen infalibles. Entonces, como bien decía Eduardo, son amantes del aplauso. Y el humor, Andrea, el humor es precisamente la antípoda del aplauso. Nosotros estamos hechos de una madera que no nos permite ser aplaudidores. Nosotros, los humoristas gráficos y los humoristas en general, somos los que cantamos mal en el coro, que desafinamos, somos los niños traviesos que nos salimos de la fila, y eso obviamente no le gusta a la madre superiora, al rector, al presidente. Más va por ahí, es inevitable, esa es la susceptibilidad del poderoso, ¿no? Ahora, voy más allá. El informe, y esto también para Edo y también para Bonil, de la Superintendencia de Comunicaciones, entiendo que dice que se tergiversa la verdad con la caricatura y apoya la agitación social. La pregunta que tienen varios analistas es si una caricatura puede generar agitación social, si ustedes pueden generar esa agitación social. Y tengo un ejemplo válido, y en Twitter también a la pregunta me han respondido muchas personas por ese lado. En Europa, varios dibujos despertaron polémica y controversia, lo recordamos en el 2012. Se tratan de estas caricaturas publicadas el 19 de septiembre del 2012 por el diario francés Charlie Hebdo por la ola de violencia desatada en el mundo musulmán a raíz de un video en Estados Unidos sobre la vida del profeta Mahoma.
tenemos ahí las caricaturas de la revista en nuestra pantalla. Las imágenes despertaron la indignación de los representantes islámicos que consideraron las caricaturas como una provocación. Edo, entonces, sí puede haber un argumento real en que una caricatura, o en este caso puede ser una medida de agitación social, puede apoyar a la agitación social. Es que ese es el problema, Andrea, que dependemos, los humoristas en este caso, siempre hemos dependido de la discrecionalidad del poder. Entonces, el funcionario de turno, en este caso bien sea el presidente, el ministro, cualquiera, él puede determinar qué es ofensivo o qué puede generar una acción, digamos, violenta o no. Entonces, claro, en el fondo, a mí me parece que es probable que esta no haya sido la caricatura que haya encendido la ira del presidente Rafael Correa. Es probable que haya sido una sucesión de varias, y bueno, esta a lo mejor fue la explosión, pero el poder tiene que buscar una excusa. Entonces dice, bueno, yo como poder digo que esta caricatura incita a la rebelión social, y punto. Entonces, claro, de alguna manera pongo todo el aparataje del Estado en contra de un humorista que de alguna manera está en desventaja porque no tiene los mismos poderes. Y esa historia, en esa historia el poder siempre pierde, aunque uno al principio lo ve muy complicado, y obviamente Bonil, que quién más puede decirlo, que está pasando de repente por un momento complicado porque no es fácil tener al poder poniendo las luces sobre él, pero de alguna manera el poder a la final queda descubierto porque estás utilizando, es una guerra totalmente asimétrica. Tú no puedes cuestionar a un humorista porque te está diciendo de alguna manera la verdad. Además, Bonil dijo algo muy importante. Uno como humorista no está en una burbuja, uno es ciudadano. Entonces, claro, uno cuestiona el poder porque lo padece como ciudadano, y ese es el trabajo incómodo para ellos de uno como humorista. Entonces, claro, uno no está haciendo una caricatura pensando en que va a haber una rebelión social ni va a crear violencia en la calle, sino sencillamente uno tiene una pequeña ventana en un periódico que es un privilegio en el cual tú cuestionas alguna actitud o algo de lo que los gobernantes pueden estar haciendo y que lo padeces. Y en este sentido, cuando el poder se siente como identificado, porque vuelvo al principio, te vistes en el espejo, entonces ahí tratas ¿sabes?, de la forma más violenta en contrarrestarlo, y vas por él, por esa persona. Pero eso a la larga se ve muy feo porque es todo un aparataje estatal contra un caricaturista nada más. Entonces, ¿quién tiene ahí? El público lo ve muy mal, y siempre en esa pelea pierde el poder. El humor sigue. Los presidentes pasan y el humor sigue. A nuestros televidentes también les hemos preguntado lo mismo y queremos revisar esas opiniones a través de nuestras cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas. Les preguntamos por el caricaturista ecuatoriano Javier Bonilla, primer señalado por la Ley de Comunicación de Ecuador, y si pueden ser los caricaturistas o sus caricaturas apoyar a la agitación social o ellos ser agitadores sociales. Renato Domínguez nos comenta, siempre las caricaturas son una sátira de la realidad, pero nunca serán agitadores, son ladrones de sonrisas. Mark Dell también nos comenta, Bonil representa la valentía de un pueblo sin libertad de expresión en el Ecuador y el gobierno dictatorial lo quiere amedrentar. Opiniones de nuestros televidentes. Roberto nos comenta, las de Bonil no causan nada, pero algunas sí. ¿Recuerdas esta? La foto es justamente de las que hemos debatido sobre la revista francesa. Carlos Solano nos dice, el problema de Bonil no es su caricatura, sino su nota al pie. Mayrín Pérez también nos cuenta, la caricatura es una forma de expresarse y es la sátira su principal característica. Bonil no debería ser sancionado.